Saludos hermanos, Shabbat Shalom, que Dios me los bendiga y que tengan un bendecido sábado. Bienvenidos de vuelta a esta línea de estudios, serie apologética, donde estamos tratando de devolver la confianza del pueblo de Dios al espíritu de la profecía, a los testimonios. Hoy vamos a continuar nuestra línea de estudios. En el primer estudio habíamos hablado del trío celestial. En el segundo estudio hablamos sobre qué o quién es el Espíritu Santo de acuerdo a la Biblia. Hoy vamos a hablar sobre las famosas citas de quién es la tercera persona, la deidad, y más evidencia de que cuando hablamos de la tercera persona, la deidad, estamos hablando del Espíritu de Dios, o en este caso directamente el Espíritu de Cristo. Así que únete a nosotros en este estudio. Gracias por volver a venir a escucharnos y espero que estos estudios sean de bendición para tu vida espiritual y al mismo tiempo poder incrementar el conocimiento en su palabra, en la palabra de Dios. Así que vamos a orar y empezaremos. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias Padre por todas las bendiciones que tú nos das. Pedimos la bendición y la presencia tuya en este momento. Padre, úngenos con tu Santo Espíritu. Danos de tu poder, que podamos entender las Sagradas Escrituras a tu manera y no la nuestra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, disculpen el sonido, el teléfono de nuevo. Bueno, vamos a continuar estudiando quién es la tercera persona. Seguimos con la página web Acid Reads. Por cierto, tengo buenas noticias. Hablé con otros hermanos americanos, o sea, norteamericanos, que tienen muy buen material y yo también estaría dispuesto a recomendar su material y los vamos a estar presentando también pronto. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre quién es la tercera persona de la deidad. ¿Okay? Recuerden, estos estudios están siendo traducidos con Google Translate, no podemos confiar al 100%, pero para eso es bueno ver el contexto y asegurarnos de que estemos leyendo las citas, investigando, haciendo nuestra propia investigación. Solamente estoy tratando de facilitar la inmensa cantidad de material que existe allá afuera que está disponible en inglés y de alguna forma mostrarles de que es posible hacerlo en español. No obstante, algunos de nuestros hermanos no pueden traducir las páginas porque tienen teléfonos o simplemente no saben cómo hacerlo y espero entonces que este esfuerzo de parte de su servidor les sirva de algo y les sea de bendición. Hermanos, la tercera persona de la deidad, ¿verdad? Esta es otra cita complicada. Hay como 4 en total, donde la hermana White dice la tercera persona de la deidad y ya rápidamente dicen, Trinidad, y no hay Trinidad. Estamos hablando del trío celestial, que es lo opuesto a la Trinidad. En el Ministerio de Curación, página 429, la hermana White escribe la siguiente cita. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. La revelación que Dios ha de dar de sí mismo en su palabra es para que la estudiemos. Podemos procurar entenderla, pero no debemos penetrar más allá de esto. El intelecto más elevado puede esforzarse hasta cansarse en conjeturas sobre la naturaleza de Dios, pero el esfuerzo será infructuoso. No se nos ha dado este problema para que lo resolvamos. Ninguna mente humana puede comprender a Dios. Nadie debe entregarse a especulaciones sobre su naturaleza. Aquí el silencio es elocuencia. El omnisciente está por encima de toda discusión. Y rapidito, estas son citas que usan mucho los trinitarios con los no trinitarios, pero en realidad la hermana White lo estaba escribiendo hacia ellos, como Kellogg, que estaban tratando de hablar sobre la naturaleza del Espíritu Santo, no sobre la identidad. En la declaración anterior, la hermana White nos advierte que no debemos penetrar más allá de lo que Dios nos ha revelado, o sea, es decir, no debemos especular sobre la naturaleza de Dios. Pero también dijo, la revelación que Dios nos ha dado en su palabra acerca de sí mismo es para nuestro estudio. Debemos procurar entenderla. Elena White afirmó también además, en Testimonios para la Iglesia, las Escrituras indican claramente la relación entre Dios y Cristo y ponen de manifiesto con la misma claridad la personalidad e individualidad de cada uno. Ahí no está incluido un tercer ser. Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo percibidas por medio de las cosas hechas.
Nota, aunque algunos aspectos de la personalidad de Dios y de su naturaleza siempre serán un misterio, la inspiración nos dice que la relación entre Dios y Cristo está claramente indicada en las Escrituras y que traen a la luz con la misma claridad la personalidad e individualidad de cada uno. Por lo tanto, cuando hablamos de la personalidad de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, no nos quedamos sin la inspiración que nos lleva al error. Ahora, además, tenga en cuenta que Ellen White citó la versión revisada americana de Romanos 1:20, donde la palabra divinidad se tradujo como divinidad en minúscula. Algunos malinterpretan el término divinidad como si significaría un Dios de la Trinidad compuesto de tres personas, por lo tanto insertan connotaciones incorrectas y malinterpretan lo que la hermana White quiso decir en sus escritos. Pero el término divinidad simplemente significa divinidad, o sea, significa en este caso la naturaleza divina. Y bueno, ahí el que quiera visitar este estudio, hay un estudio aquí, si le das clic al enlace te da más información sobre la palabra divinidad. Ahora, también vale la pena mencionar que gran parte del punto de discordia en cuanto a la personalidad del Espíritu Santo no tiene que ver con la naturaleza del Espíritu Santo, que es un misterio y se nos aconseja no profundizar en ella, sino más bien con la identidad. ¿Quién es el Espíritu Santo? Seguramente Dios no nos dejaría en la ignorancia en cuanto a quién debemos adorar. A continuación, se presenta un breve estudio sobre la identidad del Espíritu Santo en respuesta a una declaración a menudo malinterpretada de la hermana White. Lamentable, la mayoría de las veces la gente cita incorrectamente las declaraciones de Ellen G. de White o las cita fuera de contexto. Además, la mayoría de sus libros son recopilaciones de diferentes escritos tomados de sus manuscritos originales y por lo tanto debemos tener cuenta su fuente original y también compararlos con muchos otros escritos suyos que pueden ofrecer un contexto mayor para llegar a una intención y un significado precisos de ciertas expresiones que eligió utilizar. Por ejemplo, declaración bajo consideración. Deseaba a toda la gente, el pecado podía ser resistido y vencido solo por medio de la poderosa intervención de la tercera persona, la deidad. Ahora, disculpen. Tercera persona en mayúscula, hablando como si fuera un ser de la deidad, versus tercera persona, la deidad en minúscula, como si fuera hablando de una persona o una identidad. En el libro Deseado a todas las gentes, antes de 1940, la frase tercera persona, la deidad, se imprimía con T minúscula y P minúsculas. Pero se cambió a mayúsculas, tercera persona, la deidad, cuando se volvió a publicar en el 1940. Algunos adventistas no trinitarios han afirmado que el cambio de la T y la P minúsculas a la T y P mayúscula fue intencional para hacer que el título Espíritu Santo pareciera más acorde con la comprensión actual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la personalidad del Espíritu Santo. Es decir, al poner el título en mayúsculas, efectivamente hizo que el título fuera un nombre propio, connotando un título o un nombre de un ser personal, etc. Desafortunadamente, he escuchado a algunos adventistas trinitarios plantear ese mismo argumento. Vale la pena señalar entonces que la fuente del manuscrito original fechada en 1896, 2 años de la primera publicación del Deseado a todas las gentes, que se muestra a continuación, indica la frase en minúsculas, es el original. Además, también notarás en una ligera modificación en el párrafo del original a la versión del Deseado a todas las gentes. Por ejemplo, el manuscrito original dice: el mal se había ido acumulando durante siglos y solo podía ser contenido y resistido por el poderoso poder del Espíritu Santo, la tercera persona, la deidad. En el Deseado a toda la gente, ella lo puso un poco diferente. Y especialmente en la versión de 1940 vemos ahora el cambio que ellos le hacen. El poder del mal se había ido fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres está a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por medio de la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad. Tal como esta declaración del Deseado de todas las gentes, que está disponible en línea en un sitio web oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aparece en mayúsculas, mientras que la misma expresión aparece en el libro de Evangelismo, aparece en minúsculas, pero con el encabezado insertado por el editor, el poder de Dios en la tercera persona. Los encabezados del título, por cierto, no son parte de la cita original de Ellen White. Y eso para que ustedes vean que en un libro que muchos consideran que este sí es inspirado, tiene un cambio pequeño, T mayúscula y P mayúscula, pero en el evangelismo
que sí es verdad que fue manipulado, pero no quiere decir de que sea un libro malo, solamente que fue manipulado, la gente le hace un rechazo, por ahí está puesto de la forma apropiada. Lo único es que esos títulos, que ahí tiene la Trinidad, la Deidad, qué sé yo, eso sí fue insertado por Leroy Froome. Él tomó citas fuera de contexto, les puso el contexto que él quería y pues adelante, tenemos el desastre que tenemos hoy en día dentro del adventismo. Ahora, esto es interesante porque muchos no trinitarios afirman que el libro Evangelismo fue compilado por Leroy Froome para promover deliberadamente la doctrina trinitaria dentro del adventismo. Si las mayúsculas lo hacen más trinitario, como afirman algunos no trinitarios, entonces uno pensaría que Froome también habría incluido las citas reales mayúsculas en lugar de minúsculas. No obstante, la tercera persona, la deidad, exhibición 1, aquí tenemos, miren, evil had been accumulating, ¿verdad? El mal se estaba acumulando por centuries, que son las edades, los años, could only be restrained and resisted by the mighty power of the Holy Spirit. Podría ser solamente resistido y restringido por el poderoso, asombroso del Espíritu Santo. La tercera persona de la deidad. Deidad está en mayúscula, third está en minúscula. Another spirit must be met, for the sense of evil was working in all ways, and the submission of men in this satanic captivity was amazing, ¿verdad? Ahí está la cita que habíamos leído. Y déjenme ver si puedo acercar esto. Un momentico. Uy, se me fue de largo. Uy. Ok. Si lo pueden ver un poquitico. Bueno, ahora sí. Ahora sí podemos verlo. Si ustedes pueden ver, está third person en minúsculas, ¿verdad? 1939, third person en minúscula. 1940, third person of the Godhead en mayúscula. Desire of Ages. Y ahí está. Desgraciadamente le hicieron el cambio. Ahora vamos a poner esto de vuelta al tamaño en que estábamos. Ok, ahora, hermanos. Si continuamos leyendo. Actually, espérense. 1908 está en la Review and Herald. Vamos a verlo también aquí. Vamos a llevarlo a 300%. Momentico. Ok. No se puede ver muy bien, pero aquí está la cita. Sin could be resisted and overcome only through the mighty agency. Aquí se usa la agencia, ¿verdad? Solamente a través de la poderosa agencia de la tercera persona. Y por lo que estoy viendo aquí está en minúscula, ¿verdad? Y más adelante vemos aquí, sin could be resisted and overcome only through the mighty agency. Ahí está. Parece que él hizo el close-up él mismo. Bueno, hermanos, como ustedes pueden ver, la evidencia nos muestra en que hubo un cambio entre cómo se escribía tercera persona, en minúscula, mayúscula. Ahora, todos los artículos publicados que contenían la expresión tercera persona de la divinidad o de la deidad antes del 1940 estaban impresos en minúsculas. Eso no hay discusión. Solo una advertencia para aquellos que dudan de la legitimidad de los escritos publicados de Ellen White y se inclinan más a adherirse a alguna teoría de la conspiración. Tengan en cuenta que Ellen White estaba viva cuando se publicó por primera vez El deseado de todas las gentes y ella había dicho que siempre leería sus artículos y libros para ver si expresaban lo que ella quería antes de que se publicaran. Por lo tanto, el autor de este artículo opina que Ellen White tuvo la supervisión y dio su aprobación a la versión publicada, al menos como se publicó originalmente con las minúsculas, ¿verdad? Y aquí está una de las citas, cada artículo que preparo para... permiso. Para que lo editen mis trabajadores, siempre tengo que leerlo yo mismo antes de enviarlo a publicar. Leo todo lo que se copia para ver que todo esté como debe ser. Leo todo el manuscrito del libro antes de enviarlo y a la impresora. Así que pueden ver que mi tiempo debe estar completamente ocupado. Además de escribir, se me pide que hable en las diferentes iglesias y que asista a las reuniones importantes. No podría hacer este trabajo a menos que el Señor me ayudara. Deseo escribir palabras. Ok, dejemos ver a leer esto. Deseo escribir palabras que quiten de la mente de cualquiera de mis hermanos la impresión de que antes de su publicación no leía las páginas de testimonio para la iglesia relacionadas con el trabajo dominical. Ok, ahora a continuación se presentan algunas variaciones únicas de las declaraciones tomadas de otros escritos de la hermana White que utilizan esta misma expresión, ¿verdad? Vamos a analizar. Aquí está la Review and Herald 1908 que habíamos visto en el documento arriba. Voy a ir directo al tema, pero pueden leer ustedes en contexto, pueden tirar una foto. Dice,
El pecado podía ser resistido y vencido solo por medio de la poderosa agencia de la tercera persona, la deidad, que vendría sin energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Ok, es el espíritu que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Es por el espíritu que el corazón se purifica. Por medio del espíritu el creyente llega a ser participante de la naturaleza divina. Cristo ha dado su espíritu. Ahí está. Este es la poderosa agencia, es el espíritu de Cristo, como un poder divino para vencer todas las tendencias hereditarias y cultivadas hacia el mal, para imprimir su propio carácter en su iglesia. La característica más notable de las operaciones divinas es la realización de la obra más grande que pueda hacerse en nuestro mundo, por medios muy simples. Es el plan de Dios que cada parte de su gobierno dependa de todas las demás partes. El todo como una rueda dentro de otra rueda, trabajando en completa armonía. Él actúa sobre fuerzas humanas, haciendo que su espíritu toque cuerdas invisibles y la vibración resuena hasta el extremo del universo. El príncipe del poder del mal solo puede ser reprimido por el poder de Dios en la tercera persona, la deidad, el Espíritu Santo. Cristo determinó que cuando ascendiera, recuerden que estos son citas separadas. Esta es la Review and Herald 1908, que incluso está hablando sobre, describiendo la obra del Espíritu Santo. Después estábamos leyendo Testimonios Especiales, serie A, y ahora estamos leyendo Signs of the Times en el 1898. Cristo determinó cuando ascendiera de esta tierra otorgaría un don a quienes habían creído en él y quienes deberían creer en él. ¿Qué don podría otorgar lo suficientemente rico como para señalar y adornar su ascensión al trono mediador? Debía ser digno de su grandeza y realeza. Decidió dar su representante, la tercera persona, la deidad. Este don no podía ser superado. No lo dice que es un ser. Este ser no podía ser superado. Dice es un don. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Es la tercera persona, la deidad. Es un don. Daría todos los dones en uno. Y por lo tanto el Espíritu Divino, ahora que es un poder convertidor, ese don, ese espíritu, iluminador, santificador, sería su donación, ¿verdad? Nota, aquí encontraremos que la tercera persona, la deidad, es identificada como una agencia poderosa, poder de Dios, o el representante de Cristo, ese poder convertidor, iluminador, santificador, que sería considerado la donación de Cristo. Hay algunas personas que dicen, no, porque ustedes están destruyendo a la persona al decir que es un poder. Hermano, eso es lo que dice la hermana White. No es lo que digo yo. Paremos de estar discutiendo como dice en español, en inglés, perdón. ¿Cómo es la palabra? Semántica, creo que es como dice en español, semantics en English. Entonces, muchos trinitarios adventistas del séptimo día argumentan que las citas anteriores prueban que Elena White era trinitaria, pues había dicho que el Espíritu Santo es una persona, pero no se fijaron en todo lo demás. Pero, ¿qué significa la inspiración cuando dice la tercera persona de la deidad o el Espíritu Santo? ¿Quién o qué es este poderoso agente que puede ayudarnos a resistir y vencer el pecado? Cuando nos enfrentamos a ciertas expresiones inspiradas, ¿deberíamos formular nuestras propias ideas humanas basándonos en nuestros propios prejuicios? No. ¿O deberíamos seguir buscando la inspiración con humildad y una mente abierta para permitir que la inspiración explique la inspiración? Yes, absolutamente. Solo a través de la poderosa agencia de la tercera persona, la deidad. Vamos a investigar esto. Se nos dice que el pecado podía ser resistido y vencido solo a través de la poderosa agencia de la tercera persona, la deidad. Si ese es el caso y la tercera persona es un ser completamente diferente, entonces ¿cómo es que Cristo o su espíritu también es descrito como alguien que nos ayuda a resistir y vencer el pecado? Cristo está presente por su Espíritu Santo. Habíamos leído en el estudio del sábado pasado que Dios estaba presente por su Espíritu Santo. Aquí ahora vemos la cita de Cristo. Es este Espíritu el que convicta a los corazones. Y esto está en evangelismo. ¿Ok? Elena de White, no hay poder en ustedes aparte de Cristo. Ese poder que Él entregó, esa donación que Él hizo, no hay poder aparte de Cristo en nosotros, pero es su privilegio tener a Cristo morando en su corazón por la fe y Él puede vencer el pecado en ustedes cuando cooperan con sus fuerzas. Colosenses 1, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Gálatas, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Con su espíritu, Cristo envía una influencia reconciliadora y un poder que quita el pecado. Y esto está precioso. Solo Jesús tiene poder para salvar del pecado, para liberar del poder del mal y dudar a aquel que dio su vida para nosotros. Es contristar e insultar al Padre. Si estamos leyendo citas de que el pecado puede ser solamente vencido por el Espíritu Santo y ahora estamos leyendo citas de que solo Jesús tiene el poder para salvar del pecado, tenemos que buscar la armonización. No, porque si tú crees una y no crees la otra, pues tú estás entonces, tú estás tomando lo que te conviene y dejando lo que no te conviene. La única defensa contra el mal es, ¿qué cosa? La morada de Cristo en el corazón mediante la fe en su justicia. Tienen un Dios y un Salvador y un Espíritu. ¿Quién es ese? El Espíritu de Cristo ha de traer unidad a sus filas. Cristo es la fuente de todo impulso correcto. Él es el único que puede infundir en el corazón enemistad contra el pecado, todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad es una evidencia de que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Y todavía faltan más citas, que bueno. Ustedes necesitan esa ayuda que viene de Cristo. ¿Cuál es esa ayuda que viene de Cristo? Ese poder que Él donó, su Espíritu, su presencia, su omnipresencia, ¿verdad? Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ustedes deben ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo? Recibiendo lo que viene de Cristo, que es su Espíritu. No hay nada más que pueda salvarnos. Cristo viene en su naturaleza divina y aquí cada alma será iluminada de acuerdo con lo que estudie, de acuerdo con lo que le dé su mente para alimentarse. Nuestra condición a causa del pecado se ha vuelto preternatural y el poder que nos restaura debe ser ¿qué cosa? Sobrenatural, de lo contrario no tiene valor. Hay solo un poder que puede romper el dominio del mal sobre los corazones del hombre y ese es el poder de Dios, hablando del Padre, en Jesucristo. Solo mediante la sangre del crucificado hay limpieza del pecado. Solo su gracia puede hacernos capacitar para resistir y someter las tendencias de nuestra naturaleza caída. Las teorías espiritualistas acerca de Dios invalidan este poder. Si Dios es una esencia que impregna toda la naturaleza, entonces mora en todos los hombres y para alcanzar la santidad, el hombre solo tiene que desarrollar el poder que está dentro de él. ¿Están entendiendo esto? Voy de nuevo. Hay solo un poder que puede romper el dominio del mal sobre los corazones de los hombres. Y ese es el poder de Dios, que es el Padre, en Jesucristo. Solo mediante la sangre del crucificado, solo mediante la sangre de Jesucristo, hay limpieza del pecado. Solo su gracia puede hacernos capacitar para resistir y someter las tendencias de nuestra naturaleza caída. Ahora, hay teorías espiritualistas acerca de Dios que invalidan este poder. Si Dios es una esencia, como estaba hablando Kellogg y habla la Trinidad, que impregna toda la naturaleza con su espíritu, entonces mora en todos los hombres y para alcanzar la santidad, el hombre solo tiene que desarrollar el poder que está dentro de él. No, solamente hay un solo poder y es el poder de Dios en Jesucristo, que nos los da a nosotros, que viene de Cristo, es su espíritu cuando Él viene a nosotros en su naturaleza. Simple y fácil. Ahora, última cita. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo o he hablado son espíritu y son vida. Cristo no se refiere aquí a su doctrina, sino a su persona, a la divinidad de su carácter. Pregunta nuevamente, si el pecado puede ser resistido y vencido solamente por medio de la poderosa agencia de la tercera persona de la deidad, ¿cómo es entonces que solo Jesús tiene poder para salvar del pecado, para liberar del poder del mal y que la única defensa contra el mal es también la morada de Cristo en el corazón por medio de la fe en su justicia? ¿Podría ser que sean uno y lo mismo? Absolutamente. Consideren también las siguientes afirmaciones. A todos los que desean ser receptores de su espíritu, la virtud influye de Cristo. Y es de esta manera que el carácter de Dios, la perfección de Cristo y del Padre se presenta ante el mundo. Esto está fenomenal. Miren esta otra cita. Es la virtud que sale de Cristo la que conduce al arrepentimiento genuino. No es otro Cristo. No es que ahora está el ser humano y el ser espíritu divino. No. Jesús
tiene la naturaleza humana y tiene la naturaleza divina. Pero cuando nos visita, cuando viene a nosotros, viene a través de su naturaleza divina, viene a través de su espíritu. Y ese espíritu es su omnipresencia, es la manifestación de su omnipresencia. Su mente, su palabra, su poder puede estar a través de sus ángeles, puede estar a través incluso de sus ministros en la tierra. Pero a eso es lo que se está refiriendo. No es un tercer Dios, ¿ok? El Espíritu Santo que procede del Hijo unigénito vincula al agente humano, cuerpo, alma y espíritu a la naturaleza divina humana perfecta de Cristo. Y esto es lo que las personas no acaban de entender. Entonces Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Primero es escrito, visión de los 2300 tardes y mañanas. No estamos hablando de un ser. Cristo no puede soplar otro ser, hermanos. Nota, de las declaraciones anteriores se desprende claramente que el Espíritu Santo, también conocido como la tercera persona, la deidad, y que para cómo lo tienen escrito en mayúscula hoy en día, se equipara con el Espíritu de Cristo que procede de Él mismo. Esto no es diferente de cómo Satanás sopla su influencia impía sobre las personas. Que nosotros estábamos mencionando este tema el sábado pasado y sé que causó un poco de confusión. Pero no la confusión por lo que dije, sino por los prejuicios que tenemos. Si Cristo sopla su espíritu y Satanás sopla su espíritu, ¿Cristo está soplando otro ser y Satanás soplando otro ser? No. El espíritu de Satanás es su mente, su carácter, su persona, sus pensamientos maquiavélicos, belicosos. Y vemos nosotros, Satanás entonces soplaría sobre ellos una influencia, ¿verdad? Impía. ¿Satanás sopló otra persona? O sea, ¿otro ser? No. Otra persona procedió de él, del mismo modo, un tercer ser Dios individual procedió de Jesús o saltó de él. ¿Acaso Jesús sopla un tercer Dios? ¿O es esta tercera persona el mismo aliento y espíritu de Cristo que él mismo sopla sobre sus fieles? La identidad de la tercera persona de la divinidad se hace evidente si lees la cita completa tomada del mismo libro que vamos a ver a continuación en el Deseado de la Gente. Vamos a leer el contexto. Si no leemos el contexto, nosotros hacemos entonces un pretexto. Y si no entendemos el pretexto del contexto del escrito, nosotros vamos a estar haciendo una interpretación entonces privada, no de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Dice la cita, el pecado podría ser resistido y vencido solamente por medio de la poderosa intervención de la tercera persona, la deidad. Esto se puso en mayúscula y en grande para que podrían ver. Que vendría sin energía modificada, sino en la plenitud, no con la plenitud del poder divino. Fíjate, no viene con algo que es de Dios, no, viene en lo que es de Dios. ¿Notaron? Esto es lo mismo como 1 Juan 4, que Cristo vino en carne. No, vino en la carne. Vino en la carne, viene a algo que pertenece. Y ahora dice, sino en la plenitud del poder divino, es el Espíritu el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Aquí hay un orden entre Cristo y el Espíritu, no se separan. Es por el Espíritu que el corazón es purificado. Por medio del Espíritu el creyente llega a ser participante de la naturaleza divina. ¿Por medio de qué cosa? Del Espíritu. ¿El Espíritu que proviene de quién? Cristo ha dado su Espíritu como poder divino. Esto es para que tú puedas participar de su naturaleza divina para vencer todas las tendencias hereditarias y cultivadas al mal, para imprimir su propio carácter en su iglesia. Tú recibes el Espíritu Santo, la mente, la influencia de Cristo, para que puedas entonces tener tu carácter. Y así tú te unes con Jesús, el ser humano divino o divino humano que está en el cielo. Así pues, la tercera persona, la deidad, no es otra que el propio Espíritu de Cristo, dado a nosotros como un poder divino para vencer todas las tendencias y cultivadas hacia el mal. Entonces, ¿por qué las Escrituras y el Espíritu Profecía a menudo hablan del Espíritu Santo como si fuera otra persona? Y vamos a entrar en detalle. El Espíritu Santo es en efecto una tercera persona. No hemos negado esto desde el primer estudio que hemos estado haciendo, que representa a Cristo, pero no es una persona en el mismo sentido que lo son el Padre y el Hijo. O sea, no es un ser. En otras palabras, el Espíritu Santo es realmente Cristo, imbuido del Espíritu de su Padre. El Espíritu del Padre se lo dio sin medida al Hijo y el Hijo nos lo da sin medida a nosotros. Por eso es Cristo el que se despoja de su personalidad humana, física y visible. Por lo tanto, cuando Cristo se da a sí mismo por medio del Espíritu Santo, que como habíamos leído es su naturaleza divina,
tiene su propia personalidad distintiva que es diferente a la personalidad corpórea de Cristo y sin embargo en otro sentido es la presencia misma de Cristo, pero en una personalidad incorpórea. ¿Ok? Ahora, a continuación se presentan algunas declaraciones de Ellen White que identifican quién es el Espíritu Santo, el representante de Cristo. Hay mucho más, pero por ahora esto debería ser suficiente para dejar claro un punto. No es esencial que sepáis y seáis capaces de definir qué es exactamente el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador y el Consolador es el Espíritu Santo, que en el mismo es el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu de Cristo, que el Padre enviará en mi nombre. Y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador. Interesante, ya había un Consolador, pero ahora da otro. Está hablando de otro diferente o de otro de una manera diferente. Otro separado de una manera diferente, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu de Cristo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, Esto se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo llamado el Consolador. No está hablando de un tercer ser, está hablando de Cristo mismo. Nuevamente Jesús dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y Cristo es la verdad. El Espíritu Santo, dice esta otra cita, porque esto estaba en Manuscript Releases, volumen 14. Y ahora vamos a leer la carta 119. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es su representante. Ok. Seguimos leyendo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es su representante. He aquí la agencia divina que lleva la convicción a los corazones. Y hermanos, este estudio está haciendo introducción al próximo que tendremos, que será sobre los ángeles y la agencia del Espíritu Santo y cómo es que funciona. Cuando el poder de su Espíritu se revela por medio de los siervos de Dios, contemplamos la divinidad brillando a través de la humanidad. Y esto está poderosísimo. Cargado de la humanidad, Cristo no podía estar personalmente en todo lugar, o sea, estaba en desventaja. Por lo tanto, era totalmente para su beneficio que los dejara fuera su Padre y enviara el Espíritu Santo para que fuera su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es, y esto está añadido, pero es el contexto, Cristo mismo, porque dice el Espíritu Santo es el mismo. ¿Hablando de quién? De Cristo. Despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Se representaría a sí mismo como presente en todo lugar por su Espíritu Santo como el omnipresente. ¿Verdad? El Señor vendrá pronto. Necesitamos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro contraer el espíritu de otro. Necesitamos al Espíritu Santo, que es Jesucristo. Si nos comunicamos con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficiencia. Esto fue una carta hacia Prescott. Pero es la levadura del Espíritu de Jesucristo que es enviado desde el cielo, llamado el Espíritu Santo, y ese Espíritu afecta el corazón y el carácter, lo transforma, lo convierte, te conlleva más cerca hacia el Padre, a reflejar la imagen y el carácter del mismo Padre. Estudien el capítulo 17 de Juan y aprendan a orar y a vivir la oración de Cristo. Él es el Consolador. Él morará en sus corazones, haciendo que su gozo sea pleno. Jesús viene a vosotros como el Espíritu de verdad. Estudiad la mente del Espíritu. Consultad a vuestro Señor. Seguid su camino. Cuando por la fe miramos a Jesús, nuestra fe traspasa la sombra y adoramos a Dios por su maravilloso amor al darnos a Jesús, el Consolador. A Cristo se le debe reconocer por el bendito nombre del Consolador. El Consolador, dijo Cristo a sus discípulos, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Salvador, Cristo, es nuestro Consolador. He demostrado que Él lo es. Y esto ya lo dijo, incluso fue una de las cosas que ella lo dijo antes de morir. Aparte de que yo sé en quién he creído. Verdaderamente ella dedicó gran parte de su vida a la hermana White a probar con la evidencia bíblica, física, a través de sus testimonios, de que el Consolador era Cristo. No hay Consolador como Cristo, tan tierno y tan fiel. Él se conmueve con los sentimientos de nuestras debilidades. Su espíritu habla al corazón. Amén.
Gloria a Dios. Ahora, en el primer estudio habíamos analizado la fuente de dónde sale la cita del trío celestial. Vamos nosotros ahora a investigar en material fuente del manuscrito dónde sale esta famosa frase, la tercera persona de la deidad. ¿Por qué? Porque así como ella había leído algo sobre el trío celestial que defendía la Trinidad, bueno, más bien no decía trío celestial, esto es algo añadido por ella usó la frase, la tercera persona de la deidad, en el ámbito correcto para corregir el escrito de un trinitario. Ok, así que bueno, vamos a empezar a investigar. La cita es deseada a toda la gente. El pecado podría ser resistido y vencido solo por medio de la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad, que vendría sin energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Publicada en 1898, fue copiada y parafraseada en el libro El Gran Maestro por John Harris del año 1836. Véanse las imágenes a continuación. Sabemos que Ellen White tenía una afinidad por tomar préstamos literarios de otros autores, y los eruditos adventistas saben desde hace tiempo que el libro de John Harris fue el material fuente del deseado de todas las gentes. Sin embargo, no he encontrado a nadie que haya citado la declaración en tercera persona mencionada anteriormente como si fuera de Harris. Como puede ver a continuación, no es demasiado difícil concluir que la declaración del libro El Gran Maestro de John Harris, vean las imágenes a continuación, fue el material fuente para la declaración del deseado de todas las gentes que se menciona arriba. Y aquí está el libro, que ustedes lo pueden buscar. Y aquí está la cita. But Jesus, taking the affair entirely into his own hands, poured out his Holy Spirit. Y Jesús tomando, en este caso, por así decir, la circunstancia o la situación enteramente en sus propias manos, ¿verdad? Él derramó su Espíritu Santo. A blessing intended to make us holy like himself. Una bendición con intenciones de hacernos santos como él mismo. Happy like himself. Feliz como él es. Even to one with himself. Incluso ser uno con él mismo como él lo es. For by giving us his spirit, porque por él darnos su espíritu, he may be said to have given us himself. Se puede decir que él se dio a sí mismo. To have turned himself into spirit, de haberse hecho espíritu él mismo, into a fountain of divine influence, y una fuente de influencia divina, that he may be one with our spirits, para que él pudiera ser uno con nuestros espíritus. Más adelante dice, how tremendous then must that principle of evil be. Dice, cuán tremendo debe ser ese principio del mal, which can only be subdued by the mighty power of the Spirit, que solamente puede ser sometido por el poder poderoso del Espíritu. By the advent and accession of the third person in the awful Godhead, no sé por qué dirá eso. Por la venida y la ascensión de la tercera persona. I'm sorry, yo tengo que buscar la definición de esta palabra, porque me sorprende que diga eso. Awful, very bad, unpleasant, this to emphasize. Para enfatizar. Ok. So, dice, pero por ese advenimiento y esa ascensión del Espíritu Santo, enfatizado en la deidad, no con energía modificada, not by modified energy, but by the full almightiness of the divine power, sino por completamente el poder todopoderoso divino, ¿verdad? Ahora, el autor John Harris fue un ministro congregacionalista inglés que escribió que se publicara el deseado a toda la gente. Él escribió, cuán tremendo debe ser entonces ese principio del mal que solo puede ser dominado por el poderoso poder del Espíritu, por el advenimiento y la ascensión de la tercera persona en la terrible deidad. Puede ser que sea la traducción, no estoy seguro ahora. No por ninguna energía modificada, sino por la omnipotencia total del poder divino. Las iglesias congregacionalistas de Harris utilizaban una confesión de Westminster ligeramente modificada que trataba sobre el gobierno de la iglesia, llamada la Declaración de Savoy. La creencia sobre la Trinidad era la misma que la de los presbiterianos, es decir, Samuel Spear, John Cumming, que fueron pastores elocuentes en su tiempo. Harris realmente estaba tratando de decir que el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, es una persona separada y distinta al Padre y al Hijo,
Volviendo a la página anterior, en el Gran Maestro leemos lo siguiente, que fue lo que le estaba traduciendo, pero Jesús, tomando el asunto enteramente en sus manos, derramó su Espíritu Santo. O sea, este trinitario también interpretó que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y hoy en día, por más que tú quieras que un adventista trinitario acepte esto, es una gran sorpresa el día que lo hagan. Un milagro. Esta cita suena muy parecida a la siguiente escrita por la hermana White. Al darnos su espíritu, Dios se da a sí mismo, haciéndose fuente de influencias divinas para dar salud y vida al mundo. Vale la pena señalar aquí que Harris era trinitario y su libro contiene sentimientos trinitarios. Y al igual que Ellen White, afirma específicamente que el Espíritu Santo es una persona distinta y divina y que tiene una substancia distinta, The Great Teacher John Harris. Sin embargo, también indicó que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, pero considera que el sujeto es inefable. Harris escribió sobre la inefable proclamación o procesión del Espíritu Santo desde el Padre y el Hijo, aunque es una verdad que parece necesariamente implicada en ciertas partes de ese discurso, me atrevo a no hablar. Bueno, por lo menos dijo eso. Y ahí está la información, hermanos, por si ustedes la quieren ver. La diferencia entre Harris y lo que ahora se supone que son las declaraciones, las declaraciones trinitarias de Ellen White, es que Ellen White tuvo cuidado de abstenerse de usar cualquier expresión abiertamente trinitaria como tres en uno, Trinidad, tríos, ¿cómo es que se dice en español? Triteísmo, ¿verdad? Trinitarismo, etcétera, etcétera. Y vemos nosotros que ella reemplaza esto como por ejemplo con trío celestial. Y también ella no usa las frases de Dios trino o el Dios triuno, nada de esas cosas. Mientras que Harris, al igual que otros autores trinitarios, claramente la apoyó. En el libro encontramos que Harris usa expresiones como Dios trino o triplicidad de la naturaleza divina, etcétera, etcétera, entre otras expresiones para describir la combinación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como un solo Dios. Por lo tanto, uno tendría que admitir que las palabras de Harris que Ellen White tomó prestadas tendrían que interpretarse a través del lente de alguien que es trinitario. Si bien tomó prestadas ciertas expresiones del libro, evitó cuidadosamente usar estas expresiones. Si ella era trinitaria, las evitó al 100%. Esto es coherente con su uso de la expresión trío celestial, que ya hemos hecho el estudio, que también toma prestada de otro autor trinitario, el libro de Boardman, The Higher Christian Life, en el 1858. El que no ha visto el estudio el primer sábado lo puede ir a ver, es la parte 1, o puede leer el estudio, como ustedes prefieran. Además, aunque tanto Ellen White como John Harris hablaron del Espíritu Santo como la tercera persona, también hablaron del Espíritu Santo como proveniente del Padre y del Hijo, y que el Espíritu Santo es equiparado con el Espíritu de Cristo siendo derramado. Hermanos, no se acaba el estudio. Ahora, yo quiero mostrarles a ustedes, para poder llegar a una conclusión de lo que es en esencia la agencia del Espíritu Santo, porque habíamos leído la agencia en este contexto de este estudio y no quiero que se queden incompletos con esto, ¿ok? Ahora, la agencia del Espíritu Santo, para poder entenderla, tenemos que entender la visión ascendente y descendente. Y tú dirás, hermano, ¿y qué visión es la visión ascendente y descendente? Bueno, se encuentra en Génesis y tiene que ver con la visión o el sueño que tuvo Jacob y la escalera. ¿Ve? La escalera que es ascendente, pero que habían cosas que estaban descendiendo en ella, que eran los ángeles. Y hemos leído con respecto a los ángeles y cómo es que son parte de la agencia del Espíritu de Dios. Primera cita, manuscrito 95, año 1903. En la palabra de Dios se representan dos partidos contendientes que influyen y controlan a los agentes humanos. Voy a ver si puedo empezar a hacer marcas aquí para que ustedes puedan ir tomando nota. Oh, un poquito más grande. A ver. Excelente. Ahí está bueno, ¿eh? Entonces, en nuestro mundo, ¿verdad? Hay dos partidos. Constantemente estos partidos están trabajando con cada ser humano. Los que están bajo el control de Dios y que son influenciados por los ángeles celestiales podrán discernir las astutas obras de los poderes invisibles de las tinieblas. Como es el bueno, vamos a ver si lo ponemos en azul. Los que desean estar en armonía con los agentes celestiales deben esforzarse intensamente por hacer la voluntad de Dios. Ok, recibir el Espíritu de Dios tiene que ver con estar bajo las influencias, hermanos, de estos
ángeles. Vamos a ponerlo en púrpura, aunque no se pueda leer bien, vamos a poner en letra negra. ¿Ok? Y esto es importante lo que nosotros estamos leyendo. Porque si no acabamos de entender qué cosa es el conflicto de los siglos, no vamos a entender mucho sobre la agencia del Espíritu Santo. No deben dar lugar alguno a Satanás y sus ángeles. Aquí está el rojo, ¿verdad? Es malo. Ahora, basado en Génesis 28 y Juan 1, las siguientes citas son bastante interesantes. Hechos los Apóstoles nos dice: el cielo se acerca a la tierra por esa escalera mística, ¿verdad? Perfecto. Cuya base está firmemente plantada en ¿dónde? En la tierra, mientras que la ronda superior alcanza el trono del infinito. O sea, allá donde está Dios, ¿verdad? El cielo, el trono, está conectado por esta escalera, y lo vamos a poner de azul porque representa a los ángeles, lo que está en la escalera. Los ángeles ascienden constantemente, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Y descendiendo esta escalera de brillo resplandeciente, llevando las oraciones de los necesitados y afligidos al Padre de arriba, y trayendo bendición, esperanza, valor y ayuda a los hijos de los hombres. Estos ángeles de la luz crean una atmósfera celestial alrededor del alma, elevándose hacia lo invisible y lo entero. No podemos contemplar sus formas con nuestra vista natural. Solo mediante la vista espiritual se puede discernir las cosas celestiales. Solo el oído espiritual puede oír la armonía de las voces celestiales. No sé por qué esto aquí dice automóvil. Lo vamos a borrar porque eso está mal. Es Acts of the Apostles, Hechos de los Apóstoles, página 153. En otra parte, el espíritu de la profecía nos dice: la escalera que Jacob vio en la visión nocturna, con su base apoyada en la tierra y la ronda más alta alcanzando los cielos más altos, Dios mismo encima de la escalera, en la punta de la escalera está Dios, y su gloria brillando en cada ronda, ángeles ascendiendo y descendiendo por esta escalera de luz brillo. Aquí hay una conexión entre lo que es la gloria de Dios, lo vamos a poner en azul, y los ángeles, ¿verdad? Lo estamos viendo aquí claramente. Es un símbolo de la comunicación constante que se mantiene entre este mundo y la celestial. Dios cumple su voluntad por medio de los ángeles celestiales en continua relación con la humanidad. Su voluntad es por medio de los ángeles que se cumplen en nosotros. Esta escalera revela un canal de comunicación directo importante con los habitantes de esta tierra. La escalera representó para Jacob el redentor del mundo. ¿Qué es lo que representa? La escalera representa al mismo Cristo, quien une la tierra y el cielo. Cristo es esta escalera. Cristo es esta escalera que sube. En la punta de la escalera arriba es el cielo, está el Padre sentado. Abajo está el hombre, que es la tierra. Cristo es este puente. Y entonces en este puente se ve los ángeles subir y bajar. La agencia del Espíritu Santo. En la forma en que Dios se comunica con los hombres. Que nos inspira, que trae su influencia, que nos trae su palabra, etcétera, etcétera. Creo que ahora les está empezando a mover un poco más la cabeza y entendiendo el por qué el Espíritu Santo se le considera la tercera persona, pero no está hablando de un tercer ser que es como Dios y Cristo, sino más bien que está hablando de la manifestación de Dios en sus criaturas, ¿verdad? Por eso se habla de que Cristo habla del mismo, Jesús en la tierra habló del mismo en tercera persona. El Hijo del Hombre está hablando de él en tercera persona. Él era el Hijo de Dios, pero ahora estaba refiriéndose al humano que iba a morir, ¿verdad? Ok, ahora, todo aquel que ha visto la evidencia y la luz de la verdad y acepta la verdad, profesa su fe en Jesucristo, es misionero en el sentido más elevado de la palabra. Esto es importante. Él es el receptor de los tesoros celestiales y es su deber impartirlos y difundirlos que ha recibido. En el deseo a toda la gente también está escrito la siguiente: los ángeles de Dios están ascendiendo, llevando las oraciones de los necesitados y angustiados al Padre. Ellos son los que se encargan de este trabajo. Arriba y descendiendo, trayendo bendición y esperanza, valor, ayuda, vida a los hijos de los hombres. Aquí se está usando el mismo lenguaje que habíamos acabado de leer en parte del estudio de Acid Reads que habíamos visto. Por cierto, hermanos, que se me olvidó anunciarles, este estudio me lo dio el pastor Daniel Mesa, que recomiendo mucho sus estudios, me encantan. Creo que son muy bíblicos. A él le gusta mucho probar las cosas a la perspectiva bíblica. Pero cuando le estaba hablando yo a él,
con respecto a la confusión que hay con la tercera persona y que si es un fantasma o que si es un ser y qué sé yo, él me envió estudios para estudiar un poco más cómo es que los ángeles participan, ¿verdad?, del Espíritu de Cristo que viene a nosotros, cómo es que esto viene a nosotros, etcétera, etcétera. Ok, en el deseo la gente sigue diciendo, los ángeles de Dios están constantemente pasando de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo por los afligidos, los que sufren, fueron obrados por el poder de Dios a través del ministerio de los ángeles. Y esto es bomba, hermanos. Esto es una bomba lo que nosotros estamos leyendo aquí. Porque Cristo no usó su poder en la tierra. Él usó el poder del Padre. Y vemos nosotros cómo es que los ángeles ministraron este poder. Incluso fueron ellos, Cristo hizo las obras a través de ellos. Y es por medio de Cristo, por el ministerio de su celestial mensajeros, o pudiéramos interpretar la agencia, ¿verdad?, que estábamos viendo nosotros hace un ratico, que toda bendición venga de Dios para nosotros. Esta es la agencia. Son sus ministros celestiales, los espíritus. Aliviar a los afligidos estaba en armonía con la ley del sábado, ¿verdad? Ahí lo dice claramente. Si seguimos leyendo más adelante, ¿verdad?, los ángeles de Dios que siempre descienden y ascienden entre el cielo y la tierra para ministrar a la humanidad sufriente. Existe visiones también de la hermana White a lo que vio Jacob en su sueño. Bueno, dice ella, vi ángeles que iban y venían corriendo en el cielo, descendiendo a la tierra y subiendo de nuevo al cielo, preparándose para el cumplimiento de algún evento importante. Entonces vi otro ángel poderoso encargado de descender a la tierra, que aquí muchos interpretan que es la tercera persona, la deidad, y esto es un grave error porque no es ni Gabriel ni nadie más que solamente el Espíritu de Cristo, es su manifestación en sus ministros, para unir su voz a la del tercer ángel y darle poder y fuerza a su mensaje. Aquí estamos haciendo referencia al mensaje del cuarto ángel, hermanos. A eso es lo que se refiere. El ángel se le impartió gran poder y gloria, y fíjate, el ángel no lo tenía, pero se le impartió. ¿Cuál es ese gran poder y gloria? Es Cristo. Mientras descendía, la tierra fue iluminada con su gloria, hablando con la gloria de Cristo. No, porque el ángel no tiene gloria suya. La luz que acompañaba a este ángel penetraba por todas partes, como clamó poderosamente con voz fuerte, ha caído la grande Babilonia, y se ha convertido en morada de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todo ser inmundo y aborrecible. Pájaro. Se repite el mensaje de la caída de Babilonia tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones que han estado entrando a las iglesias desde el 1844. La obra de este ángel llega en el momento adecuado para unirse a la última gran obra del tercer ángel. Mensaje, mientras crece hasta convertirse en un fuerte clamor. Y el pueblo de Dios está así preparado para estar en pie en la hora de atención, porque pronto encontrarán. Vi una gran luz que se posaba sobre ellos y se unieron. Esa gran luz es la presencia de Cristo, el Espíritu de Cristo. Proclamar sin miedo el mensaje del tercer ángel. Primero es escrito, página 277. En su niñez, a José le habían enseñado el amor y el temor de Dios. A menudo en la tienda de su padre, bajo las estrellas sirias, le habían contado la historia de la visión nocturna en Betel, de la escalera desde el cielo y la tierra, y de los ángeles que descienden y suben, y de aquel desde el trono arriba se reveló a Jacob. ¿Cómo podemos ver entonces la comunión a Dios, mis queridos? Bueno, en esta cita, que es en Patriarca y Profeta, dice, hasta el tiempo de la rebelión del hombre contra el gobierno de Dios, había habido libre comunión entre Dios y el hombre. Por el pecado de Adán y Eva separó la tierra del cielo, de modo que el hombre no podía tener comunión con su Hacedor. Sin embargo, el mundo no quedó sumido en una solitaria desesperanza. La escalera representa a Jesús, el medio de la comunicación designado. Si no hubiera tenido los suyos méritos, salvaron el abismo que el pecado había creado. Los ángeles ministradores no podrían haber tenido comunión con el hombre caído. Cristo conecta al hombre en su debilidad e impotencia con la fuente del infinito, o sea, con Dios mismo. Por eso ahora en esta cita nos dice, todos los ángeles de Dios están en movimiento, ascendiendo al cielo y descendiendo nuevamente a la tierra con mensajes de misericordia y advertencia. Estos mensajeros celestiales están actuando en las mentes y los corazones. ¿Cómo es que están actuando, mis queridos hermanos?
porque ellos están participando de la tercera persona de la deidad, que es la agencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ellos. Cristo se está manifestando en ellos para poder entonces traer a nuestras mentes, a nuestros corazones, estos mensajes. Hay hombres y mujeres de todas partes cuyos corazones sean susceptibles de ser inspirados por la verdad. Si aquellos que tienen un conocimiento de la verdad ahora trabajan al unísono con el Espíritu de Dios, nosotros deberíamos de ver un gran trabajo realizado. ¿Están viendo esto aquí? Los ángeles están aquí representando la obra del Espíritu de Dios. O más bien, Dios está obrando a través de su Espíritu en los ángeles. Sigue diciendo, ángeles de Dios ascendieron y descendieron constantemente sobre él. Esto representa adecuadamente el amor y el cuidado de Dios por sus hijos y la comunicación constante que hay entre la tierra y el cielo. ¿Cómo es que existe esto, mis queridos? Por los ángeles de Dios que ascienden y descienden, la visión ascendiente y descendiente. También pretende impresionarnos con la importancia de caminar con cautela ante Dios, o que podríamos decir algo para impresionarte con el carácter ofensivo del pecado a los ojos de Dios. Para terminar, miremos estas últimas citas con respecto al tema que estamos hablando, mis queridos hermanos. Esta cita está registrada. Lo voy a mostrar rapidito el libro porque sé que puede ser un poco confuso. Pero es fácil. Si ustedes vienen y ponen en el internet la cita, ponen Ellen G. White y les va a salir, ¿verdad? Ya sea el índice o, en este caso, lo que tiene que ver directamente con la cita. Ok, pero aquí no está saliendo porque esto hay que reemplazarlo con un punto. Ok, ahí está. Life Sketches of James and Ellen G. White. Life Sketches, capítulo 88, página 336, párrafo 2. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Si estos codiciosos pudieran tener una visión del cielo, ¿verdad? De su pureza, de su hermosura. He aquí que los santos ángeles ocupados en trabajar por la salvación del hombre. Todo el cielo en movimiento. Esto tiene que ver con la visión de Jacob, ¿verdad? Ahí está. Los ángeles son saliendo a su misión, descendiendo para velar por los hijos tentados de Dios y protegerlos del poder de los ángeles malos. Y mientras estos ángeles descienden, otros están ascendiendo para llevar sus nuevas. Los ángeles están constantemente pasando y repasando unos a otros en sus vuelos ascendente y descendente, cumpliendo su misión de amor. Me gustaría que todos pudieran ver esto. La traducción está un poquito mal aquí. Pienso que captarían un poco del celo y el fervor de estos ángeles devotos que se manifiestan para la salvación del hombre. Les inspiraría ese interés que les llamaría esfuerzo y se sacrificarían alegremente por la salvación de sus semejantes. Hermanos, rapidito. Cuando tú estudias la obra que están haciendo los ángeles, mira, primera de todas, vamos a ser realísticos. Aquí junto a mi lado hay un ángel. Y yo tengo la fe y la convicción de que este ángel fue enviado desde el trono celestial para darme las palabras apropiadas, correctas y directas que un corazón necesita allá afuera para poder tomar su decisión si estar del lado correcto de las cosas, más bien sería el lado derecho, correcto de las cosas, o el lado izquierdo de las cosas que serían de parte de Satanás. Estar siempre a la diestra de Dios, ¿verdad? Cuando yo me siento solo, me siento que no tengo fuerzas, en mi mente me repito, no estoy solo. Mi Señor está conmigo. Tengo ángeles que Dios ha encomendado para ayudarme. Puedes decirle tu guardia personal, your bodyguard, ¿verdad? Tu guardaespaldas. Puede ser considerado tu asistente personal de parte de Dios para darte las cosas espirituales y divinas. Este ángel está a disposición tuya. Lo que sea que tú propongas en el corazón tuyo para servir a Jehová, ese ángel viene bajo la autoridad y el poder de Dios, con toda la autoridad y con todo el poder de Dios manifestado en la tercera persona a través de él hacia ti. Tienes que tener fe en lo que estamos leyendo. Tienes que creer lo que está siendo escrito. Hay muchas personas que se encuentran solos, pero tienen que repetirse. Está mi ángel guardián conmigo, mi guarda personal. Y la presencia del Hijo de Dios está aquí con nosotros. Está aquí conmigo. Tienes que repetírtelo. Si tú no te lo repites, no te lo vas a creer. Recuerda, Cristo, tú eres mi consolador. Cristo, tú eres mi consolador. Te pertenezco. Sálvame. De eso es lo que se vale entender
todos estos temas que estamos presentando. Por eso para mí es importante y siento la necesidad y el peso de que los hermanos tengan confianza en los escritos de la hermana White. Hay tanta luz que tiene que ser conectada, tanta luz que tiene que ser ensamblada, porque es como un rompecabezas. Si lo dejamos ahí tranquilo solo, no va a hacer nada. No va a pasar nada. Solamente aquellos que buscan la verdad la hallarán. Cristo es la verdad. Cristo está hablando a los corazones. ¿Qué estás haciendo tú? Hermanos, en esta cita, y soñó y aquí una escalera apoyada en la tierra y su cima llegaba al cielo. He aquí los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre ella. He aquí el Señor estaba arriba y dijo: yo soy el Señor, Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Mientras dormía, vio una escalera brillante, esto está en Patriarca y Profeta ahora, y resplandeciente, cuya base descansaba sobre la tierra, mientras que la cima, esto está, tengo que arreglar este documento después, mientras que la cima alcanzaba al cielo, por esta escalera subían y descendían ángeles. Arriba estaba el Señor de gloria, y desde los cielos se oyó una voz: yo soy el Señor, Dios de Abraham, tu padre, y Dios de Isaac. Bueno, en el próximo estudio vamos a continuar, ¿verdad? El estudio, se me pasó esto ahora aquí, que es Cristo y sus ángeles, ¿verdad? Porque el conflicto final que existe actualmente es una batalla, es una guerra. Mire, hermano, estamos en una guerra. Ángeles buenos, ángeles malos. Si haces caso a las cosas del Señor, el ángel bueno tiene poder, puede ir más adelante. Si haces caso al ángel malo o al demonio, pues el ángel bueno en muchas ocasiones incluso tiene que hasta retirarse. Tenemos que estar conscientes en dónde es que estamos, qué es lo que está sucediendo, cómo es que está sucediendo, cómo es que se manifiesta el poder de Dios, cómo es que llega a nosotros para hacernos más activos espiritualmente en nuestras mentes. Indagar con nuestros espíritus en nosotros mismos. A nosotros conocer que la agencia del Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es la omnipresencia de Cristo que está con nosotros a través del ministerio de sus ángeles, que están con sus ángeles, verdaderamente ahora tenemos plena confianza de que no estamos solos y que no hay que temer, porque Dios está al control. Y a eso es lo que me gustaría que ustedes lleguen a conclusión con el estudio de hoy. La tercera persona de la deidad es el Espíritu de Cristo, de acuerdo a un pastor teólogo trinitario y de acuerdo a la misma profeta. La única diferencia es que ella no lo pone como un ser, él lo pone y lo equivale a un ser que es parte de la composición de quién es Dios. La hermana White claramente nos dice que Dios es el Padre, Cristo es el Hijo y el Espíritu Santo es la omnipresencia de Cristo, es el Espíritu de Cristo. Se puede manifestar en un ángel, pero también se puede manifestar en un ministro. De esto es lo que se refiere la palabra. Tengamos la fe y la plena confianza en que el Señor nos está hablando hoy y que Él nos está diciendo: tú no estás solo. Y todo lo que tú necesitas hacer para vencer el pecado no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Zacarías 4. Hermanos, espero que este estudio haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Espero que esta línea de estudios los vaya animando para seguir estudiando más las Sagradas Escrituras y poder entender mucho más de lo que ha sido revelado y al mismo tiempo ir dejando hacia un lado lo que no es revelado, que son más bien ideas preconcebidas y conceptos preconcebidos que no están escritos. Si no está escrito, no lo creo. No lo creemos. Todo lo que yo creo es porque está escrito en alguna parte y no está en un contexto aislado del resto de las Sagradas Escrituras y el Espíritu de la profecía. Están en un solo y mismo contexto, así como cuando vemos a Cristo y vemos al Espíritu Santo, están en un solo y mismo contexto, que es el Espíritu de Cristo. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Padre por la bendición que tú nos das. Gracias por el privilegio de poder estudiar las Sagradas Escrituras y poder entender estos temas importantes. Pedimos, Padre, que tú nos bendigas, que podamos sentir la presencia tuya y la de tu Hijo Cristo Jesús a nuestro alrededor. Envía a tus ángeles para que nos puedan proveer de ese discernimiento espiritual que tanto necesitamos y que podamos nosotros sentir la paz que Cristo da, que el mundo no puede dar. Te pedimos todas estas cosas no porque hay méritos en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos,
Me despido, que Dios me los bendiga. Maranata.